lado del panel. Fernanda. A ver, si hay algo recurrente cuando tocamos este tipo de temas es la imposición permanente de querernos poner de un lado o del otro, y estamos quienes entendíamos y, bueno, quienes presenciaron en primera ni que hablar, pero quienes cuando nos posicionamos en ese momento histórico ni que hablar, que siempre estuvimos en contra del terrorismo de Estado y en contra de la guerrilla a favor de las instituciones democráticas. Entonces yo puedo condenar con toda la fuerza a los militares que cometieron abusos y no por eso tengo que estar desarrollando un argumento que haga de cuenta que la guerrilla no existió y dé por bueno lo que se hizo en ese sentido. ¿Y por qué lo digo? Porque desconozco la sentencia, pero comparto con Verónica el hecho de que esto no es nuevo en el actuar ni en el discurso de Cabildo Abierto. Cada vez que existe una sentencia del Poder Judicial vinculada a lo que pasó en la dictadura, siempre hay una postura muy similar, siempre hay un descreimiento, siempre se busca un pero, o siempre se intenta traer el argumento de pero los otros hicieron esto. Entonces creo que eso no llama la atención. Creo que hay un elemento que es interesante, que es que Rebollo en ese momento era teniente coronel y había un ministro de Defensa, muy amigo también de Cabildo Abierto, ministro de Defensa de Frente Amplio, muy amigo de Cabildo Abierto, que más de una vez lo escuchamos hablar de asignar las responsabilidades a quienes tomaban las decisiones y no a quienes ejecutaban las acciones. Y bueno, en el caso de que esto fuera así, creo que se habla de que fue uno de los que tuvo la toma de decisión en este caso. En caso de que sea así, creo que es el camino. Y cuando desde la dirigencia de Cabildo Abierto se dice esto de justicia o venganza, yo lo que me pregunto es, ¿la venganza de quién? Eso es lo que no termina de quedar claro. ¿De qué venganza se está hablando? ¿De la venganza venganza tiene una connotación negativa. Venganza implica que yo estuve en contra de lo que el otro hizo. ¿Y quién no estuvo en contra en este país del golpe de Estado? ¿De qué estamos hablando? ¿La venganza de qué? Eso es lo que no me termina de quedar claro. ¿Por qué un juez, una jueza, iría por una persona en particular que no tuvo nada que ver con ese periodo? Creo que cuando se hacen este tipo de acusaciones, que a ver, comparto que en la justicia existen fallas, claro que existen fallas. Ahora, creo que cuando se hacen este tipo de acusaciones del peso que implica este tipo de acusación, hay que tener pruebas, hay que adjudicar responsabilidades. No se puede ir por ahí diciendo que la justicia lo único que la motiva es la venganza en este caso, y más si no se tiene pruebas, porque lo que se hace justamente se colabora a un descreimiento y a un debilitamiento de las instituciones que me parece bastante negativo. Alfredo, ¿dónde te parás? Es un tema difícil. Primero, lo que sí me paro es que la justicia muchas veces falla y no nos gusta lo que falla, ¿no? En todos los casos, para un lado y para el otro. Bueno, pero se podrá apelar, se podrá decir, no sé, ¿viste? Pero la justicia es la justicia. Entonces, pues si cuestionamos a la justicia como el cromañón del senador Domenech, que viene a decir que está copada por el terrorismo marxista, escúchame, lo sacaron de la Guerra Fría, lo descongelaron, lo pusieron ahora. No brome. La justicia, primero, yo creo que muchas veces hay cosas que... El caso de Recarey, últimamente, a la mayoría de los uruguayos no nos gustó. Pero bueno, se apelará, no sé qué. En este caso, la justicia falla y supongo que los que no están en contra podrán apelar o no, no sé. Ahora, a mí me parece que la verdad histórica es difícil de expresar. Y cada uno la tiñe muchas veces del color de su ideología. Nadie es ajeno a una ideología y por lo tanto a veces es muy difícil. ¿Que los militares acribillaron gente? Por supuesto. Acribillaron a los 3 presos que tenían en Pando. Después a Cultel, Zaval y Salerno los mataron cuando estaban heridos, los mataron a sangre fría a la salida de Pando. A los Martirena el 14 de abril salían de la casa y los ametrallaron y los limpiaron. Y que ametrallaron a estas guisas, seguramente. Pero vamos a no tapar el sol con un dedo. Esto es Mate Amargo, 1 de abril de 1987. Y acá hay una nota, las 3 pibas de abril. Es la foto famosa que se ha difundido históricamente, le dicen las muchachas, pero el que empezó a hablar de esto fue Eleuterio Fernández Huidobro, 1987, 1 de abril. Y entre estas cosas, esta nota que él escribió en Mate Amargo, segunda época,
en este número, plantea de que hubo por parte de las chiquilinas, después de estar acribilladas, hubo cuatro disparos, de los cuales que venían aparentemente de una de las muchachas, que uno de los primeros disparos matan al militar y Rebollo, cuando trata de sacarlo, lo hieren. Eso es lo que dice Fernández Huidobro en 1987. Yo con Fernández Huidobro tuve históricamente muchas discrepancias, pero en 1987, cuando cuenta esto, era para argumentar de que los tupamaros habían tenido resistencia a la dictadura. Lo usa como argumento que habían tenido resistencia a la dictadura, mostrando el caso de las pibas de Abril. ¿Saben lo que? ¿Por qué jugar a Rebollo? La versión, obviamente, de Huidobro no es la versión de la sentencia que dice que no tenían armas las chicas. No. Él lo dice ahí y habla de 5 disparos, incluso uno que estaba incrustado en el marco de la puerta. Termina la nota esa, está disponible, está en internet, la pueden bajar, el que quiera leerla. Entonces, a mí me deja muchas dudas, me deja muchas cuestiones. Lo que sí es el operativo que se hizo ahí era mansalva. Iban a matar, querían ubicar al esposo de... Que se había fugado a Argentina. Claro, que no estaba, ¿no? A Washington Fernández era, ¿no? No sé el nombre, pero sé que se había ido. Que lo querían ir a buscar y no lo encuentran, y después, días después, matan a un policía, también pensando que era él, porque hicieron una ratonera. Es decir, está todo explicado en la nota de Fernández Huidobro. Ahora, que los militares han acribillado, sin lugar a duda. Ahora, ¿por qué solo Rebollo? Porque ahí los que metrallaron eran un montón los que estaban ahí, ¿viste? Es decir, ahí el operativo fue a mansalva y no dejaban títere con cabeza. Entonces, yo creo que 48 años después, juzgar estas cosas sin dar todos los elementos es bravo, es difícil y muchas veces teñimos las cuestiones para sacar partido propio y creo que la mayoría de los uruguayos queremos otra cosa. Es muy difícil, es muy sensible el tema. Y no es fácil tomar postura. ¿Y lo que se quiere? ¿Cómo se resuelve? ¿Cómo se llega a lo que se quiere? A mí me gustaría que de una vez por todas se pueda avanzar históricamente en lo que pasó. Todos sabemos las torturas, los atropellos que hicieron los militares, eso lo sabemos todo. Tampoco vamos a entendernos. La guerrilla también usó armas y mató gente. Vamos a decir la verdad como fueron. ¿Pero qué estás planteando? ¿Avanzar cerrando la puerta y que quede la mugre que quede? Y mirar para adelante o seguir buscando verdad y justicia. Mirá. No son los únicos dos caminos, existió otro camino. ¿Por qué siempre nos tenemos que posicionar en uno de esos? Si existió otro camino, por favor. Eso es a lo que yo no estoy dispuesta, que sistemáticamente se habla de eso y o avalás a la guerrilla o avalás a los militares que abusaron, que cometieron delito. ¿Por qué tengo que estar de un lado o del otro? ¿Por qué no puedo estar por el camino como estuvo hoy? Lo he dicho muchas veces, pero ¿por qué no puedo estar del lado de Wilson Ferreira? Por favor, creo que lo que no nos podemos perdonar es que el país se convierta en rehén de esa lógica que justamente lo que hace es tapar el sol con un dedo porque sabemos que hay pactos, de silencio entre esas dos partes y porque la gran mayoría de los uruguayos, que es todo el resto, somos rehén de los pactos de silencio que tienen estos dos actores. Creo que ahí es donde hay que apuntar y ahí es donde no hay que ser funcional a ese juego. Por eso seguimos sin conocer la verdad, por eso sin haber justicia. Yo no estoy tan convencido que haya pacto de silencio entre dos actores. Me parece que eso apunta a fortalecer la teoría de dos demonios, con la cual yo no creo. Acá hubo terrorismo, hubo guerrilla, pero hubo terrorismo de Estado, y son cosas diferentes. Entonces, ni que hablar. Yo lo que creo es que como sociedad tendríamos que tener la capacidad de mirar hacia adelante y viendo... Yo rescato siempre el ejemplo de Sudáfrica y Mandela, ¿no? Que peor represión de la que hubo en el apartheid de Sudáfrica, y sin embargo, creo que ni en Uruguay lo vivimos. Y ellos tuvieron la capacidad de salir adelante de esa situación, y me parece que nosotros como sociedad no hemos tenido esa capacidad todavía, y seguimos lidiando con estas cuestiones que... Porque seguimos sin saber lo que pasó, porque pero no hay pacto de silencio entre uno y otro. Hay pacto de silencio entre los militares, seguramente hay, pero el pacto entre los dos, eso no te la creo, perdóname. No, por eso tenías a un ministro de Defensa con esa señal política, por favor. Ese mismo Huidobro que acabas de citar... Por favor. Ha dejado bastante que desear. En algunas cosas, en otras no. Y yo con él en la búsqueda de la verdad, y sí, ha dejado mucho que desear. A ver, Margarita. Yo quisiera decir algo que quedó colgado hoy cuando Fernanda hablaba de que no hay que la venganza, ¿dónde está la venganza? Yo, cuando empecé la intervención anterior, empecé hablando que me sentía rehén de Cabildo Abierto y de la otra fracción entre la cual le puedo contar a la jueza Isaura Tórtora.
la podría poner dentro de la otra facción. Por un lado está, pongámosle nombre, Domenech y Tórtora, de un lado y del otro. Y yo me siento rehén de eso, porque cuando hablamos de venganza, obviamente en algún momento el Estado abusó de la autoridad, hizo terrorismo de Estado. Yo coincido que después del golpe de Estado, lo que hubo en ese tipo de acciones fue terrorismo de Estado. Antes hubo, por eso yo me afilo a la teoría de los dos demonios, porque aquellos polvos trajeron estos lodos, ¿no? Lo que pasó fue, para mi criterio, derivación de... Pero bueno, eso siempre está... otra historia, no vamos a entrar a discutir siempre eso. está discutible, no lo vamos a entrar a discutir, porque además, como siempre, hay dos bibliotecas. Pero yo lo que sí creo cuando se habla de venganza es que creo que hay en determinados sectores, no quiero involucrar a nadie acá porque estoy seguro que de acá no hay nadie de estos, pero sí hay en otros sectores de la población y de la militancia sentimientos profundamente antimilitares y antipolicía. Gente que ve un militar acercadas y que le gustaría que desaparecieran Constanza Moreira, Constanza Moreira, por ejemplo, que desaparecieran las Fuerzas Armadas. Le encantaría. Y gente que ha ido hasta dentro del PIT-CNT, hay gente que odia a los policías, algunos sindicatos más radicales, que odian y que quieren por eso... Está fomentando... No estoy, quiero ir al fondo, del otro lado también. Obviamente hay un sentimiento profundamente anticomunista y antitupamaro, profundamente, y un discurso de odio. Pero por eso digo que somos rehenes de esos dos polos radicalizados. Lo que pasa es que para mi criterio, cuando un representante de uno de esos polos radicalizados tiene la administración de la justicia, se complica. Ahí se complica. O cuando tiene el poder de estar en determinados cuadros. No nos olvidemos que durante las gestiones del Frente Amplio, que tiene gran parte contenido dentro de sí ese sentimiento antimilitar, buena parte, y antipolicía, buena parte, se violaron dos pronunciamientos populares que de alguna manera protegían, entre comillas, a los militares. O sea, más demostrado que hay un sentimiento antimilitar y que les importa un rábano todo lo demás con tal de ir contra ese sentimiento antimilitar, más demostrado que eso. O sea, eso pasó en 15 años de gobierno del Frente Amplio. Hoy no está el gobierno del Frente Amplio, pero hay una jueza que le hace los deberes. Y bueno, eso es lo que yo concluyo, es mi teoría. Pero entonces, va a seguir existiendo esto mientras haya dos focos radicales. Uno antitupamaro, anticomunista, y el otro antimilitar y policía. Siempre va a estar persistiendo esto. Van a estar los Domenech y van a estar las Tórtoras. Yo lo que me pregunto es, ¿qué hacemos con el terrorismo de Estado? Salgamos de este caso concreto, vamos a suponer que Rebollo realmente fue agredido. Salgamos del caso concreto. El terrorismo de Estado, si vos vas a la sentencia de la Corte, dice que el Estado uruguayo violó el derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica, derecho a la vida, derecho a la integridad personal, a la libertad personal, omisiones por falta de investigación de los casos. ¿Qué hacemos con eso? Mirá, no hacemos nada, no hay un sistema, no hay ninguna jueza, ningún juez que pueda dar un mínimo de garantías. ¿Los plebiscitos no alcanzaron? Todos los casos que se juzgaron. ¿Estás preguntando o estás haciendo afirmaciones? Te estoy preguntando, y mi pregunta también me la hago, ¿no? Digo, todos los casos están mal juzgados, todos son inocentes, nadie es responsable de las desapariciones, nadie es responsable, bueno, pero te estoy preguntando, Fernando, no a vos, nadie es responsable de nada de lo que sucedió durante la dictadura. Hablamos de la dictadura, si querés, después hablamos de la guerrilla, pero hablamos de la dictadura. Sí. El terrorismo de Estado es eso, ¿qué hacemos? Pregunto, ley de caducidad y amnistía en el medio, ¿no significó nada? Y bueno, lo que pasa es que ahí está la cosa. Obviamente que existió el terrorismo de Estado, que hubo excesos, y hubo excesos del otro lado también, donde mataron civiles, donde mataron inocentes, donde apresaron, torturaron, también del otro lado, los dos. Pasaron esos pero yo te hechos, estoy preguntando de terrorismo de Estado. Terrorismo de Estado. Bueno, vos te querés focalizar en una cosa sola, pero lo que pasa es que todo es una consecuencia de algo. Es lo que se está juzgando Las acá. cosas no son aisladas. 74. No se puede juzgar esos hechos aisladamente. Está bien, la justicia lo que te dice es por algo. quién hizo qué cosa. Bueno, en este caso estamos hablando de pero eso. si vos querés un análisis hemipléjico, conmigo no cuentes. Si me hiciste una pregunta, déjame responder. Sí, escucho. Porque yo lo que digo es, pasaron los hechos que pasaron. Vamos a resolverlo. Se cae la dictadura, viene la democracia. ¿Cómo se resuelve la democracia? Con una ley de caducidad. Con un pacto de Club Naval y con una ley de caducidad. Esa fue la forma que se dio el Uruguay de resolverlo. Se puso a referéndum de la ciudadanía. Y la ciudadanía dijo, voy con la ley de caducidad.
No obstante eso, se hizo otro referéndum posterior. Voy con la ley de caducidad, quiero terminar con esto. Quiero terminar con esto. Y dentro de la ley de caducidad se habilitaba, que lo hizo el Frente Amplio cuando llegó al gobierno, se habilitaba a determinadas investigaciones que antes... Pero el Uruguay se dio una forma de resolver el tema. Y de hecho hubo militares presos, bien presos digo, dentro del marco de la ley. Y de las reglas de juego. La ley también le adjudicaba el Poder Ejecutivo. De la ley de caducidad. Decir cuándo la aplicaba y cuándo no. Entonces yo te termino de contestar. El Uruguay ya se dio. ¿Cómo se resuelve el terrorismo de Estado? Uruguay ya se dio la forma de resolverlo. Ya está la forma de resolverlo. Esto es independiente. Esto estamos discutiendo ahora. No si Rebollo fue culpable. Yo creo que a esta altura todos diríamos si fue culpable realmente. Lo que pasa es que alguien puede saber hoy si Rebollo fue culpable de aquellos episodios. ¿Alguien puede tener la certeza de que Rebollo fue culpable hoy? Después de 50 años. Y con las pruebas que hay. Un mensaje, digo, hay muchos de televidentes, sí, ¿no? Claro. Pero uno dice, los militares no solo ametrallaron, torturaron, violaron en manada, robaron niños, desaparecieron personas y sumieron a Uruguay en el miedo y la miseria. Así pasen... Hasta ahí. ¿Sí o no? Sí. Pero sí, nadie está discutiendo. Sí. Así pasen 100 años, que paguen, para eso está la justicia, para que paguen los violadores a los derechos humanos. Le gusta a Margarilla a todos los que apoyan crímenes de dictadura. Bueno, acá donde se entrevera la cosa. Claro. Bueno, pero así no se puede discutir, porque decirme que apoyo los crímenes de la dictadura... por eso estoy leyendo este mensaje, porque es donde, desde esta perspectiva, es donde se entreveran las cosas. Y estaría bueno que dijeran todos una sola frase antes de cerrar, dejando en claro su mirada. Breve. Condeno la violencia de la guerrilla y del terrorismo de Estado. Absoluta y radicalmente. No tiene nada que ver con discutir los temas que estábamos discutiendo antes. Pero en todo caso sí. Pero no quieran entreverar el partido, porque no es. Pero creo que lo que le falta a tu mirada, para cerrar como corolario, es, pero querés estar seguro que paguen los que tienen que pagar, y no cualquiera. Ese es el punto. No, que las cosas se resuelvan como la sociedad decidió resolverlas. Dejar todo como está. Si tienen que pagar o no, y bueno, si la sociedad decidió dar vuelta a la página y que quede. Bueno, a ver, pero es lo que resuelve la mayoría, es democracia. Yo creo que si estamos hablando de esto hoy es porque la página todavía no está cerrada, no nos dimos una buena forma de solucionar esto con totalitarios, asesinos, torturadores, nada, y que paguen hasta el último día que lo tengan que pagar. Alfredo. Yo creo que la sociedad, con 2 plebiscitos, expresó lo que quería. Si se equivocó o no, es un tema. Yo voté siempre a favor de los 2 plebiscitos, ¿no? O sea, yo quería abolir la ley de caducidad. La sociedad me ganaron los otros. Ahora, ningún gobierno, hasta llegar al Frente Amplio, hizo nada por el tema de averiguar y hacer justicia, ¿tá? Y no usó la ley de caducidad, hecha por Wilson, vamos a entendernos. La ley de caducidad, ¿se acuerdan que el Partido Nacional estuvo dividido también? En todo eso hubo... El diario del lunes. Digo que... No es fácil el diario del lunes, digo, no seas mala. El Partido Nacional estaba dividido, algunos estaban a favor, otros en contra. ¿Tá? Y muchos wilsonistas estaban en contra del propio Wilson. No nos olvidemos de eso. Digo, pero creo que ningún gobierno realmente la aplicó como debía aplicarla hasta llegar al Frente Amplio, que no la aplicó en su totalidad, se quedó corto. Ahora, torturadores, asesinos comprobados fueron presos. Quizás no todos, porque aparte era colectivo. Yo creo que las Fuerzas Armadas en su conjunto participaron en el esquema de tortura y represión. No eran 5. Entonces, ¿vos podés meter a todos presos? No es imposible. Creo que la sociedad desde ese punto de vista dijo, señores, voto esto y bueno, nos guste o no nos guste, hay que respetar el mandato popular. ¿Qué quieres agregar? No, que siempre cuando se habla de esto yo me pregunto... ¿Qué sociedad? Porque yo tengo 25 años, nunca llegué a votar un plebiscito que vincule a este tema puntual. Mi generación nunca lo votó. Y yo creo que las sociedades también van cambiando y como en un momento la pena... Tampoco votaste la habilitación del voto de la mujer. Ni que hablar, pero como en un momento la pena de muerte estaba habilitada y en un momento la sociedad entendió que eso estaba mal, cada vez que se habla de la sociedad uruguaya... ¿Qué querés votar de nuevo? No, creo que no es absoluto, que nada es absoluto, que las leyes no son absolutas y se modifican mediante voluntad popular o mediante otras leyes, tío. No creo en esa ley 2 veces, 20 años de diferencia. Pero distintas generaciones, a eso voy. Sí. Se habla de la sociedad uruguaya y la de hoy. Pero yo, por supuesto, que condeno todo acto de violencia. Digo, y lo aclaro porque los mensajes son bastante cuestionadores en muchos casos, porque si defendés que exista la justicia, entonces estás del lado... la justicia en estos casos tenés que estar del lado de los guerrilleros. Yo condeno todos los actos de violencia, pero también condeno y me preocupa sobremanera
cuando el que te tiene que cuidar y el que tiene que garantizar los derechos es el Estado y es el que te acribilla, te tortura, te desaparece. Yo creo que eso no puede quedar impune y no se puede legislar sobre eso. Me parece que el principal error de la ley de caducidad es someter a votación. Bueno, ¿qué hacemos con estos que violaron, torturaron? Los dejamos ahí, no se puede legislar sobre ese asunto. Además de una ley que tiene un artículo 4 muy complicado y que además le dice al Poder Ejecutivo, vos decidís cuándo aplicás la ley y cuándo no. O sea que es un modelo bastante complicado en materia de derechos humanos. Es bastante espantoso. Condeno todo, pero realmente me parece difícil poder seguir adelante cuando vos tenés un Estado que hizo todo lo que hizo y a nadie se hace responsable. No pasó nada. No hubo procesado. No es cierto, Nadie nadie se hace responsable, no es Pero cierto. no, Tenés pero a un ver, sesgo tan marcado. No quiero volver al principio, Fernando, pero ¿cuándo escuchaste? La verdad que sí, esto fue aberrante y que caigan los responsables. No, nunca es responsable. Cuando se habla de nombres concretos, nadie es responsable. Uno no fue, el otro no fue, el otro no fue. ¿Cuándo escuchaste? ¿Cuándo escuchaste a los militares decir, sí, nos equivocamos, y acá pasó esto y esto y esto? Y del otro lado, ¿sabés quién mató a cada uno? ¿Quién secuestró? ¿Quién bueno, habría que saberlo. La mayoría de los casos se sabe. No. La mayoría de los casos se sabe, se lo Fernando. han dicho Si vos no sabés es más tu de una problema, pero la mayoría se sabe. ¿Está? No, ¿quién mató al papá de Burgueño? Bueno, está bien. Decime quién mató al papá de imposible. Burgueño. Pero No, pará, no, ¿vos sabés porque- quién En mató al términos papá de binarios es Burgueño? imposible. Pero fueron, discutir. escuchame, cayó en el enfrentamiento, fueron algunos de los que estaban mirá, en lo mató a alguien, Tupamaros, no ¿viste? sabemos quién, Claro. alguien lo mató. ¿Y quién mató a los 3 tupamaros? Cultel y Zabalza y Salerno, que estaban vivos, que los acribillaron heridos ahí. ¿Quién los mató? ¿Vos sabés? ¿Y quién mató a los 4 Dejate soldados de del bromar, Jeep? ¿viste? No, estamos metiendo la chiquita. Me No, parece no, pero que lo traes el vos la tema chiquita. clave... No. Pero no Pero la podés traes vos la chiquita, no, ¿qué voy a traer la comparar chiquita? todo el peso del Estado, el rol del Estado. Eso es lo que a mí me cuesta que no se pueda discutir en esos Se términos. sigue hablando de muertes identificadas. En este país siguen habiendo muchas Y personas es que el no saben ni dónde Estado están ni siquiera. el que no te dice, es Sí, el Estado el que lo sí, ya lo los dije, Creo que nos estamos dijimos olvidando que lo que antes. plantean los Obviamente. cabildantes, Pero y no hacemos nada, en damos- términos generales, sí Eso es cierto, eso es como una, condenable, pero lo otro también. como un No es rechazo condenable, por porque cuando lo visualizar a la bajás al justicia piso no es como condenable. Ahí está lleno de intoxicada de presos, ideología. Verónica. Pero en realidad Todos lo que injustos. se oponen a Andá sentencias domingo ahí. concretas, Todos a fallos injustos, concretos. Eso de que están en contra de todos los procesamientos no me consta, no sé si es así. Si siempre, ¿Escuchaste siempre alguno dicen que... donde se diga, este dio garantías y realmente, bueno... Cuando uno les ha no preguntado escuché nunca. si esto aplica para todos los presos de Domingo Arenas, no dicen que sí. Sí, Sí. dicen que sí, Victoria, están pidiendo la domiciliaria, por favor. Están A todos mí me injustamente gustaría encontrar- porque no se confía en la justicia. encontrar Manini no va a la archivo de eso. justicia, Manini no Bueno, va a la el justicia tema- porque no confía Bueno, en la pero Ahí el perdóname, tema pero- es pero la defensa de la- domiciliaria. Acá estamos hablando de niegan el crimen o piden domiciliaria. Pero pará, estamos Todo. hablando de cabildo Todo es el mismo abierto, una paquete. defensa corporativa de los militares. Por Pará, eso. ¿qué querés? Sí, sí, Obvio, claro. es lógico Pero lo que además están otra haciendo. cosa, si pero eso hay- no es la sociedad, si hay cabildo alguien, abierto no es la si sociedad, hay no es la un opinión militar que está pública. Bueno, pero Justamente ¿quién detenido apoya Pero a cabildo Cabildo abierto Abierto es en esto y quién no? lógico. ¿Eh? ¿Pero quién apoya Es como a que Cabildo le pidas Abierto al en PIT esto? CNT que ¿O no está defienda- solo en Mucha esto? gente, Que el Bueno, PIT-CNT no defienda a tiene una Marcelo bancada Abdala porque completa. chocó 3 autos. Y sí, obvio que lo va a defender. Pero esas son defensas corporativas Los que son delitos son evidentes. distintos, ¿no? O que, o que no- los no es lo cirujanos no mismo. defiendan a los suyos. los delitos Obvio que son lo di- van a defender. No es lo Los mismo, si delitos vos son- decís que hay alguien Pero, que... ¿qué se- pretendés? ¿Que si Cabildo se tenga un si se discurso cometió distinto? un Yo no sé en crimen qué y cabeza hay le alguien que está cabe. injustamente detenido por eso, bueno, que den los nombres de quienes fueron. Ellos tienen mucha información que nosotros no tenemos. Capaz que una de esas hay alguien Algunos que de los no procesamientos tiene a los por qué que se cumplir. oponen o que ponen reparos el Cabildo Abierto tiene que ver con procesar un militar por otro, ¿no? Es decir, como no se encontró al verdadero culpable, se le se va a encontrar se le el pone, culpable. sin pruebas suficientes, se acusa a otro. Uy, la gente común no sabe ni ¿Cuál quién es es el- el real responsable. Bueno, su ahí teoría. está. Entonces vamos de nuevo a el punto de buscar responsables directos o por jerarquías, por pertenencias. Pero si parten de la base de que se está suplantando una responsabilidad por otra es porque hay conocimiento Claro. de una responsabilidad No, pero acá no hay existente. Nosotros responsabilidad. los normales no tenemos ni idea de cuál es esa responsabilidad preexistente. Digo, Pero acá no se asumen las responsabilidades. Exacto. Siempre fueron los otros, siempre hubo una guerra. No se asumen esas responsabilidades. Yo creo no que- va a aparecer ningún responsable. Yo creo que todo el mundo quiere que las responsabilidades sean adjudicadas a las personas que realmente fueron responsables. Me encantaría saber quiénes fueron. Seguimos tantos Si hay años que después sin elegir, tener ni idea. como sociedad pregunto, si se animan a hacer una interpretación muy soberbia, ¿no? Digo, a creer que podemos interpretar el sentir popular.
Si hubiera que tomar una decisión, que no sería volver a plebiscitar las leyes, no. Preferimos seguir con esta tensión de relatos, de que si le creo a la justicia, si no, si la justicia está en... Pero seguir así igual en busca de alguna verdad histórica que dentro de no sé cuánto, pero algún día pueda escribirse, o dar vuelta a la página y no hacer más nada. Buscar la verdad. Sí. Yo lo que pienso... Para, entre esas dos opciones, ¿cuál agarrás? Yo la verdad, pero... Yo la verdad. Sí, pero yo lo que pienso es que con actitudes como esta, yo dudo a veces si hay gente que quiere la verdad. Lo único que quiere es venganza y justicia, o justicia y venganza. Lo único que quiere, porque si quisieran la verdad, no tendrían fallos como este. Porque de esta forma no van a encontrar a nadie que diga la verdad. Si apenas y sin datos y sin decir nada te meten en cana, ¿quién va a ir a decir la verdad? ¿Quién va a ser tan gil de decir la verdad? Lo que pasa es que verdad y justicia hay que ver si son compatibles, verdad y justicia. Bueno, Capaz que vas por la verdad, y si no vamos a ver la verdad, ¿queremos saber la verdad o queremos justicia y venganza? Para mí, nadie quiere saber la verdad, porque si no, Tabaré Vázquez no hubiera ocultado los documentos que ocultó en su gobierno, los archivos, los expedientes, no hubieran desaparecido las cosas. Si quisieran saber la verdad, hubieran leído los expedientes de Gabazo y en vez de mirarlos así nomás. La verdad, hay alguien que no la buscó acá. Entonces, cuando vos ves esto y ves justicia flechada, y ves justicia que sin elementos y pruebas suficientes condena, es decir, bueno, estos quieren venganza, quieren verdad. Si buscaran la verdad, la buscarían distinto. No se busca verdad pegándole al que le querés sacar los datos, salvo, como dijo Mujica, que lo tortures, que lo dijo un día. A ver. ¿Qué querés, que los torturemos? Y bueno, y sí, es la única forma. De sacarles es torturarlo, porque sacarle así, si decís algo te meto preso, y si no decís también te meto preso. Y no, ¿qué verdad querés? No querés la verdad. Cuando decís nadie quiere saber la verdad, me imagino que hablarás del sistema político, porque obvio, yo creo que obvio. hay mucha gente, obvio, y no obvio. me refiero solamente a los familiares que por motivos No hablo de ti, estoy seguro que vos querés la verdad. Yo creo que hay mucha gente que quiere saber la verdad. Sí, claro. Y yo creo que sí, y que Bien. mucha gente va a querer seguir sabiendo la verdad. Bueno, muy bien, vamos a cambiar de tema, dejar esto por aquí. No sé si habrá mayores repercusiones o si va a pasar como tantas otras veces pasa, ¿no? Vos hablabas de cirujanos hace un ratito. Bueno, vamos a ir con el tema de cirugías, pero de cirugías casualidad. pediátricas. Atención.